prevenciones que tuvimos en la sesión pasada y se han agregado 3 artículos. O sea, los primeros 3 artículos quedan con su redacción original, pero se ha agregado un 4º artículo que dice que se exceptúan de la prohibición de los casos, se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo 3, que dice: queda prohibida toda publicidad en medios privados bajo responsabilidad. No se considera como tal el trabajo periodístico, tales como reportajes, entrevistas, conferencias de prensa y similares, las que se pueden desarrollar libremente sin que suponga pago alguno al medio de comunicación. La infracción a este precepto será considerado delito de malversación. Se le ha agregado un artículo. 4. Se exceptúan de la prohibición los casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia y las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales una vez convocadas las elecciones. Estas son las 2 excepciones que se estarían permitiendo, presidente, pero con el siguiente marco. Artículo 5. En los casos permitidos por el artículo 4, en estos 2 casos, se establecen las siguientes prohibiciones. A. Consignar nombres o imágenes que identifiquen alguna autoridad o funcionario o servidor público. Esta prohibición alcanza igualmente para los casos de publicidad propalada en los medios del Estado y en la red digital, a que se refieren el artículo 1 y 2 de la presente ley. B. Acordar precios superiores a las tarifas comerciales del medio. En ningún caso el monto contratado puede ser mayor al 10% del total facturado por el medio en materia de publicidad. C. Contratar servicios de publicidad con medios que no cuenten con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Y D. Contratar servicios de publicidad estatal con medios que mantengan deudas tributarias exigibles en cobranza coactiva. Y el artículo 6 dice: las entidades o dependencias a que se refiere el artículo 1, bajo responsabilidad del titular del pliego que corresponda, deben publicar los contratos de publicidad, incluyendo anexos y adendas, así como los criterios de selección, en su respectiva página web institucional y en el plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a su suscripción. Debo decir en esto, presidente, que el Consejo de la Prensa Peruana, que agrupa a los dueños de los principales medios de comunicación, ha emitido una opinión que, a mi modo de ver, termina casi respaldando este nuevo texto. El señor Bernardo Rocarrey Miroquesada ha dicho, y está publicado el día de hoy en el diario oficial, perdón, en el diario La República, en comillas: empezaron con una cosa muy dura, ahora la han relajado. Al final van a acabar en algo insustancial. ¿Está bien? Entonces, eso a mí me da la impresión de que es una especie de respaldo al texto, ¿no? Porque ya, como ya no es tan duro, está más relajado, ¿no? Incluso hasta insustancial lo llama, entonces ya no veo que tengan una objeción de fondo. Aquí el pez por la boca muere. Sí, presidente, creo que es importante que, como se han dicho muchas cosas a lo largo de la semana, yo simplemente quiera culminar, para hacer esto breve, con una pequeña apostilla. Señalar, presidente, que OCIPTEL, que es un organismo regulador fundamental del Estado, el 17 de octubre del año pasado dio la siguiente noticia. OCIPTEL, 2 puntos, dicha por el diario El Comercio además. Más del 66% de los hogares en el Perú accede a Internet. Dice: según reportó OCIPTEL, más de 5 millones de hogares peruanos ya cuentan con conexión a Internet fijo o móvil al 2016. Imagínense, este dato es del 2016. Estos resultados muestran un ascenso del 20% durante el año, que había en el año 2012, a 66% registrado en la última encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones. El incremento del acceso a Internet se evidenció principalmente en los hogares de los segmentos socioeconómicos D y E. Entre el 2014 y el 2016, la tasa de acceso a Internet de esos hogares aumentó en 34 y 25% respectivamente, en el C y en el D, en el D y en el E. En tanto, a comparación del 46% de los usuarios rurales que manifestó asistir a cabinas, un 64% de los encuestados en dichas zonas
indicó que se conecta mediante una conexión móvil pagada. Zona rural, 64% se conecta a Internet en conexión móvil pagada. De manera, presidente, que no es verdad, pues, que la red digital en estos momentos tenga una cobertura marginal, menor, que no es utilizada por el pueblo. Todo lo contrario. El pueblo ha dejado de comprar periódicos, cuando sintoniza televisión tiene casi el nivel de conectividad en cable, también tiene niveles que están encima del 75%, y la parrilla es tan grande que ya no se encajan solamente en los canales que se recogen al aire. Prácticamente ya no hay televisores que se recogen al aire, y el apagón digital se va a realizar en el año 2019. Cuidado que hay presiones de los grandes canales de televisión y algunos medios a que el apagón digital lo posterguemos, ¿no? El apagón digital, a partir del momento en el cual ya no hay televisores que capten señal al aire, es en el año 19, presidente, y eso está ahí perfectamente pactado. De manera, presidente, que yo creo que este tema está para el voto si usted lo estima pertinente. Muchísimas gracias, señor congresista. Si es que algún congresista quiere hacer uso de la palabra, si no, nadie ha pedido. Congresista. Presidente, nosotros tenemos un proyecto de Acción Popular, y yo no sé si lo han acumulado o no. Sí, vamos a pedir para que se pueda acumular el proyecto. ¿Qué número era? Bueno, ahí alcáncele al... Yo quisiera que Armando Villanueva, que está presente, pueda... 1790, lo hizo, le hago conocimiento al congresista Armando Villanueva, que el congresista García Belaúnde la semana pasada mencionó la autoría, y el congresista Mulder también dijo que usted había presentado un proyecto similar o parecido antes. Así que en efectos del debate se acumula el proyecto 1719, 1791. 17, congresista Villanueva, ¿puede usar el micro, por favor? Número de proyecto. Señor presidente, si me permite. Nosotros presentamos efectivamente desde la bancada de Acción Popular el proyecto 1791 y proponiendo que a partir de un análisis que nosotros hicimos de los presupuestos últimos del 2014 y demás, en los que hacemos un análisis de qué porcentaje de los presupuestos se habían destinado a publicidad, pudiera adoptarse efectivamente un límite en la medida en que producto de los análisis de los presupuestos dedicados a publicidad, estos habían superado el 0.44%, el 0.43% en el 2013, el 2014, el 0.30% en el 2015 de los presupuestos globales utilizados por el Estado en las distintas instancias. Y habíamos propuesto que este presupuesto, en la medida en que en algunos casos se había excedido en su uso, pudiera tener un margen de limitación. Y nosotros propusimos ahí el 0.25%. ¿No? De los gastos corrientes inclusive. Pero bueno, hoy día se han hecho los ajustes correspondientes, hemos hecho los aportes correspondientes, se han combinado las fórmulas y tenemos una fórmula que se ha presentado respecto del proyecto que debatimos. Ahí, solo sabiendo que esta fórmula es una fórmula que se ha presentado hoy día, tenemos una preocupación, señor presidente, respecto de este 10% que se propone del total facturado de las empresas con las cuales va a contratarse en casos excepcionales. ¿Qué pasa si los volúmenes de estas empresas son gigantescos? No tengo las cifras ahorita. ¿Qué pasará con estas contrataciones en el caso del Estado? Esto obviamente podría superar inclusive los presupuestos mismos que el Estado debía disponer para estos aspectos. Propongo el debate porque ciertamente esta fórmula no establece una limitación en el uso de los presupuestos del Estado, sino se da en función de los presupuestos que las empresas, que dependiendo de su magnitud, pudieran determinar de los mismos presupuestos que hoy día mismo se utilizan por parte del Estado para tal efecto. Propongo la reflexión como parte del debate que yo creo que debe darse alrededor de la definición final de esta propuesta. Muchas gracias, señor congresista, para la acumulación. Aprovecho en saludar a los jefes de las comunidades machiquengas, también a Chanincas, Gines y Yamis, del Bajo Urubamba, el distrito de Mantori, provincia de Comisión, que nos acompaña, región de Cusco. Sean bienvenidos. Vamos a continuar con el debate. Le voy a dar la palabra al congresista Mauricio Mole con interrupción. Presidente, el planteamiento hecho por el congresista Villanueva resulta bastante interesante.
La propuesta del 10% del total facturado del medio fue una propuesta que la efectuó el congresista García Belaúnde. Pero efectivamente puede ser un monto exorbitante y entonces podría desnaturalizarse. Entonces creo que se podría poner el que usted sugiere en su dictamen, que el monto a gastar no pase del 0.25%, creo que es la cifra que usted pone, del presupuesto de la entidad. Y con eso entonces estableceríamos que ambos parámetros serían los que fijarían ya el límite con el que el funcionario público podría utilizarse. Y ojo, que es solamente en los casos excepcionales, en los casos de desastres, en los casos de emergencia, en los casos electorales y nada más. Entonces serían esos dos límites, si usted lo... Presidente. Muchas gracias, congresista Arana. Gracias, presidente. Una de las preocupaciones en un régimen democrático, presidente, es la salvaguarda de la estricta libertad de prensa, y lo sabemos. Y hay quienes han venido señalando que la propuesta legislativa actual, cual está, violentaría el principio de libertad de prensa. No lo creemos así, presidente. En principio creemos que justamente para salvaguardar la libertad de prensa es muy importante que la colocación o la relación entre el Estado, el poder político y los medios de comunicación sea absolutamente transparente, y nosotros sabemos que no lo es. Y no lo es en diversos niveles, desde las alcaldías distritales o sobre todo las provinciales o los gobiernos regionales o hasta el propio Ejecutivo, que muchas veces sabemos que asignan los recursos económicos en función del tipo de respaldo político que se quiere lograr en los medios. Entonces, se salvaguarda la libertad estricta de prensa y de opinión cuando se tiene la posibilidad de ejercer un tipo de relación comercial con los medios. Además, en temas como, por ejemplo, se señalan de desastres o de emergencia nacional. Desde el Frente Amplio, en realidad, pensamos que los temas de desastre o de emergencia nacional son tan graves que debieran tener publicidad gratuita, ¿no?, de parte de los medios de comunicación, porque son temas de interés y de bien común, ¿no? Y no tendríamos que pagar a los medios de comunicación en situaciones de desastre con fondos del Estado, que debieran dedicarse en todos sus extremos a defender a quienes han resultado afectados, a hacer negocios incluso en esas condiciones. Entonces, nosotros tenemos una posición clara sobre eso. Sin embargo, presidente, creemos que hay temas de fondo que nos gustaría que pudieran debatirse más ampliamente en el país, y tiene que ver incluso con la propia ley de medios de comunicación. Porque uno de los problemas que distorsiona la libertad de prensa en el país es la concentración de medios. Y sobre eso recordemos que lamentablemente se permitió que haya los niveles de concentración de medios que tenemos, y hay un reclamo ante la ante la Corte Interamericana sobre el particular. Y este no es un tema de estatistas, de comunistas y derechistas. Este es un tema, en realidad, de cómo garantizamos que hay libertades mínimas en las que hay que defender que el ciudadano tiene acceso a los medios en igualdad de condiciones. ¿Eso está pasando en el país? Está pasando en el país que, por ejemplo, el desequilibrio que hay entre el poder económico que puede comprar cadenas de radio y de televisión a nivel nacional y los pequeños empresarios de medios de comunicación de regiones y provincias tengan salvaguardado su derecho para acceder a presupuesto público. No, por el contrario, sabemos que parte de los problemas que distorsionan la irrestricta libertad de prensa en el país son los lobbies que hay para conseguir publicidad estatal, ¿no?, y la porción de presupuesto estatal que se van a colocar en los medios. Entonces, nosotros lo que proponemos, presidente, desde la bancada del Frente Amplio, es que el tema no se quede en si se da o no publicidad pagada del Estado en los medios de comunicación, que es a donde inicialmente está motivado el proyecto de ley, sino que regrese a la Comisión de Comunicaciones, hay un más amplio debate, más aún cuando ahora hay también una
un proyecto de ley que se pide que se adjunte y que haya un debate mucho más amplio, porque lo que está en juego, presidente, aquí es el respeto irrestricto de la libertad de prensa y el hecho de que el Estado no se preste a niveles de desequilibrio por la asignación presupuestal en algunos medios de comunicación o en medios de comunicación que se hayan claramente monopolizados por grupos de poder económico, porque ya no estamos hablando de medios de comunicación que expresan la opinión de todos los peruanos y peruanas. Estamos hablando de empresas de comunicación que, a través de sus grandes aparatos de comunicación, expresan intereses económicos de grupos de poder. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en cómo tratan los grandes medios de comunicación a fuerzas políticas de oposición o que discrepen con los intereses económicos de los dueños de los medios de comunicación. Lo lamentable es que ahora se permita que con los dineros de todos los peruanos se fortalezca un sistema que, diciendo que garantizan la libertad de expresión, lo que garantizan es la libertad de los negocios y de las empresas, de los grandes medios de comunicación, con dineros de todos los peruanos. Y eso pervierte el bien común y pervierte el propio tema del derecho que todos los peruanos, todas las peruanas deberíamos tener a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Y en ese sentido pedimos desde la bancada del Frente Amplio, presidente, que el proyecto de ley regrese a Comisión de Comunicación y tenga un debate mucho más amplio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Juan Cheput. Perdón, tiene la palabra el congresista Nelly Cuadros. De ahí el congresista Juan Cheput. Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, en el marco del debate de este tema tan importante, nos causa gran malestar, pues, que los medios de comunicación, por ejemplo, temas tan fundamentales como el tema del derrame que ha ocurrido en un pueblo tan alejado de Megantoni, no salga en los medios de comunicación nacional. Y eso sí es indignante. Será tal vez porque el señor presidente de la República ha sido consultor en el año 2013 de la empresa TGP. ¿Cuál será la razón por la que los medios de comunicación no quieren dar cobertura a un tema tan fundamental? Pero estoy acá, presidente, en compañía de mis hermanos del Bajo Urubamba, que son comunidades indígenas, principalmente machiguengas, yines, yamis, ashánincas, que son peruanos como nosotros. Y quiero recalcar a la representación nacional y a este digno Congreso, primeramente, que la señora ministra, primera ministra Mercedes Arauz, evite un tema similar al que ha ocurrido en Bagua, que lamentamos muchísimo, porque los pueblos indígenas reaccionan por la indiferencia y el desprecio del Estado. Porque ha ocurrido este tema del derrame en el Bajo Urubamba y lo único que las comunidades están pidiendo es el derecho a la vida y a la salud. Una compensación en proyectos productivos como las piscigranjas, que es lo que es su fuente de alimentación diaria. Asimismo, hemos presentado ya a esta comisión una comisión investigadora para investigar los más de 18 derrames que ha ocurrido en esta zona de Camisea, donde no hay carretera, no hay forma de acceder que no sea en los vuelos, de la empresa Pluspetrol. Entonces, son comunidades que se encuentran totalmente aisladas. ¿Por qué los medios de comunicación, hablando de este tema, no sacan esta información? ¿No les parece importante también que nuestras comunidades indígenas tengan derecho a ser peruanos como todos? Asimismo, presidente, queremos que el PCM elabore el plan de desarrollo integral para el distrito de Megantoni y que todo el consorcio Camisea pueda desarrollar un plan de desarrollo de responsabilidad social. Estimado presidente, después de esto tenemos una amplia reunión con usted y yo le pido a la representación nacional que nos acompañe y los pueda escuchar, porque mis hermanos del Bajo Urubamba son tan peruanos como quienes estamos sentados acá. Y también el día de mañana tenemos una reunión
con el Ministerio, con la Comisión de Energía y Minas. Queridos hermanos, yo sé que estamos en otro tema fundamental, pero apelo al entendimiento de ustedes que este tema es fundamental para quienes vivimos al interior del país, que nos reclamamos también peruanos. Gracias. Congresista Cheput tiene la palabra. Y después tiene la congresista Alcorta, congresista Quintanilla, Violeta, ese es el orden. Los apunto, ¿cómo no? Me pide una interrupción la congresista Montenegro, presidente. Congresista Montenegro, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Juan Cheput. Solamente para consignar mi voto a favor en el proyecto de ley 1718 que se acaba de votar. Hemos estado en una reunión con la OEA. Gracias. Ya, el proyecto de 1718 ha pasado a cuarto intermedio. Por si acaso, para la segunda interrupción, la congresista Foronda, ¿cómo no? Primero, para expresar nuestra solidaridad desde la bancada del Frente Amplio con la lucha que vienen librando los hermanos de los pueblos indígenas machiguengas, felicitar a la congresista de Cusco que está llevando adelante esta iniciativa y decirle que en esta comisión, en esta reunión que va a haber mañana con la Comisión de Energía y Minas, también se va a sumar la Comisión de Pueblos Indígenas, porque es un tema de derecho y de justicia de estos pueblos que tiene que alcanzar al Congreso, y sí me parece que es un tema urgente y prioritario en la cual esperamos un pronunciamiento del propio presidente frente a este tema. Gracias. ¿Cómo no? Ahora sí puede iniciar su participación, congresista Cheput. Gracias, presidente. Yo no puedo negar de que existe buena voluntad o tal vez buenas intenciones en el proyecto del congresista Mulder, pero lamentablemente veo que la forma como está plasmado este proyecto va en contra de elementos sustanciales como la libertad de expresión, mutila lo que puede significar el derecho de un gobierno a informar y sobre todo, a pesar de haber transcurrido una semana, puede tener más palabras el texto, pero mantiene todos los vicios y defectos del texto anterior. Y esto lo digo con todo el respeto que se merece Mauricio Mulder, persona de la cual reconozco su talento parlamentario, y creo que ese no debe estar al servicio de proyectos como este. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de publicidad solo en los medios del Estado, allí no solamente se está atentando contra la libertad de expresión y el derecho de un gobierno a poder comunicar sus políticas públicas, sino de que se está tratando de privilegiar a un sector, el estatal, que sabemos que no tiene la cobertura necesaria para poder llegar a todos los ámbitos del país y que inclusive, si nosotros pensamos en lo que significa las antenas frías, el rating, pues vemos que están en total desventaja en relación a los medios privados. Y acá no se trata de defender a los medios privados, acá estamos hablando de ellos como vehículos para poder transmitir la información que necesita el gobierno para poder llegar a todos los ámbitos del país. En segundo lugar, se habla de una difusión libre en la red digital. Señor presidente, está absolutamente demostrado, hay evidencia fáctica, existen estudios pertinentes que las redes no brindan cobertura, sobre todo a los sectores a los cuales desearía llegar el gobierno. Las redes no son gratuitas. Si el gobierno quisiera utilizar las redes sociales, pues también tendría que gastar, tendría que definir el target, el objetivo, y las sumas que se gastan en estos momentos están siendo sujeto de un incremento permanente. Es decir, no se buscaría el ahorro, como se presume, ni tampoco se llegaría a todos, pues en nuestro país se adolece de cobertura nacional. Ni siquiera en Lima tenemos una amplia cobertura en lo que se refiere al acceso a las redes. Y por otro lado sabemos que si analizamos la pirámide de consumidores de las redes, esa está circunscrita a un determinado sector, que no necesariamente es al que aspiraría a llegar el gobierno en el caso de promocionar algún tipo de política pública. Luego, no hay correlación. He escuchado a algunos parlamentarios señalar de que uno busca el favor de los medios de comunicación a través del pago o del gasto en publicidad. No hay una correlación entre inversión publicitaria y legitimidad. La mayor demostración está en la década de los 90, señor presidente, en el cual todos los medios de comunicación estaban alineados con el fujimorismo y sin embargo el fujimorismo cayó. Porque no tiene que ver nada el predominio o la hegemonía en los mensajes en los medios de comunicación con el favor que se le pueda conceder a un gobierno en particular.
Son otros los elementos que predominan cuando la legitimidad se busca. Entre ellos el debate político, los propios escándalos, la forma como se desenvuelven los gobiernos, etcétera, etcétera. Luego se hablan de algunas excepciones para los casos de emergencia, que yo creo que no tienen, en ese sentido, no abarcan todo lo que se necesita. Los desastres o emergencias son discretos, singulares en el tiempo, son excepcionales por definición. Los gobiernos gastan más en las campañas, en las promociones de sus políticas públicas, en lo que significa un programa social, una campaña de vacunación, una jornada para combatir el analfabetismo, etcétera, etcétera. Y en eso se necesita invertir. Y está legitimado totalmente, pues inclusive se habla de que un mecanismo de política pública es la correcta difusión, y la difusión se hace a través de cualquier medio de comunicación, privados y públicos. Finalmente, señor presidente, cuando se habla del porcentaje y se pone un tope de 10%, a mí me gustaría saber qué elementos se han utilizado para llegar a este porcentaje. ¿Por qué 10 y no 11? ¿Por qué no 15, 20, 25, 99? ¿Cuál es la evidencia fáctica, los datos, la estadística, los estudios que se están utilizando para poder determinar el tope de la facturación? Es decir, en este proyecto de ley se está tratando los temas con una ligereza que verdaderamente va a afectar no solamente al gobierno, sino a todo lo que signifique en términos de llegar a la población sus posibilidades de informarse, inclusive de poder tener algún tipo de cobertura cuando se trate de sacar adelante algún tipo de programa social. Por eso yo solicito, señor presidente, que ese texto vuelva a comisiones. Yo creo que no se puede aprobar tal y como está, pues no solamente no serviría para los fines que está buscando, limitar el derecho, sino atacaría directamente a lo que es la propia población. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Alcorta. Gracias, presidente. Primero quiero saludar la propuesta de este proyecto de ley que siempre entra en el debate en una organización democrática como es el Congreso. Segundo, dejar claramente establecido que acá no se atenta contra la libertad de expresión. Absolutamente nada. Creo que se quiere confundir el tema de libertad de expresión con el tema de publicidad regalada del Estado, que hasta no es capaz de comprar vacunas para contraer varicela o para el dengue. El Ministerio de Salud se gastó solamente 27.000 soles en publicidad. El proyecto es bastante claro y se ha consensuado de algunas formas. Se exceptúa de la prohibición los casos de desastres y emergencias nacionales declarados en decreto de urgencia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están obligados, por principio, por ética, por ser parte de la institución, a contribuir con los comunicados a través de sus medios de comunicación en lo que es emergencia. Si viene un tsunami, si viene un terremoto, si viene un incendio, es la obligación que tienen los medios de comunicación o son aparte, o no existen, o todo hay que pagárselos. No, señores. El artículo 5 es bastante completo. Sin embargo, presidente, reiterando nuevamente que aquí nadie está atentando contra la libertad de expresión, el proyecto es bien integral y es a nivel nacional. No veamos solamente el tema de Lima, porque en provincia la situación es más cruel todavía, porque los chantajes, los sobornos que se pagan ahí es peor para comprar los medios de comunicación. Rosa, te pediría, sí. Quiero considerar algunas cosas como, por ejemplo, presidente, lo que se considera en los medios, en la publicidad, que el Estado no lo considera porque son ignorantes en el tema. Primero, que los medios de publicidad, las agencias de publicidad ya no manejan medios de comunicación, ya no manejan centrales de medios, ahora manejan centrales especiales, ya no manejan los medios de comunicación, contratan centrales. Y se analiza por sintonía, por rating, por grupo objetivo, por frecuencia, por alcance, por una serie de circunstancias que te hacen poner. Puede que de repente un rating tenga simplemente 4 puntos, pero en ese 4 puntos está todo el grupo objetivo al que se quiere dirigir, invento, niños, por ejemplo. O hay otro grupo objetivo, pero eso no hay ningún análisis. Por otro lado, el Estado negocia tarifa plana, o sea, a papel, cuando todas las agencias de publicidad negocian a través de tarifas negociadas. Voy a inventar un programa político el domingo, puede costar $4.000 el spot de 30 segundos, porque todo se negocia en función a 30 segundos. Y ahí se establece para más, para mayor o para menos segundaje la tarifa. Ese programa puede costar fácilmente $4.000, más el IGB, pero a tarifa negociada, y esa negociada está en función al volumen, a la cantidad de veces que va a aparecer, se negocia y puede terminar costando $2.500. Esa es la diferencia. Entonces, acá el Estado gobierna pues, con la plata ajena que hace lo que mejor nos parece. Después, el Estado debe negociar también por los volúmenes que tiene como negocian las centrales de medios.
No es que cada uno negocie lo que mejor le parece, por volumen. Y este volumen debe ser considerado una negociación que debe ser central en medios. Hago un paréntesis para la época electoral, el caso de la OMPE. La OMPE, los medios de comunicación suben sus tarifas, claro que las suben todos, y te obligan a hacer amarres. Tú puedes comprar un periódico principal o grande con un tabloide, pero te amarran para que si pones acá tienes obligación de poner al otro lado. Ese es el monopolio que hay en algunos medios de comunicación, a ver si les gusta o no les gusta el tema. No hay la libertad de poner donde yo quiera y pagarlo. No, me amarran porque tengo que comprar, como en la época que no había leche, y tengo que comprar leche, tengo que comprarlo con esto y con lo otro, si es que en paquete. Y eso sí es faltar a la libertad de expresión. Además, presidente, hay medios el día de hoy, por ejemplo, que contratan abiertamente y sin ningún problema con empresas que hoy le deben a las Quintas Vírgenes, le deben a la SUNAT un montón de plata. Una cosa es que se le dé a la SUNAT y se le pague, otra cosa es que se dé tal desproporción de deuda que es impagable, pero de lo que vive es del presupuesto del Estado. Hay medios de comunicación que están en quiebra, sin embargo sobreviven o por una imprenta o porque el Estado les pone. Eso es absolutamente bárbaro, es inaceptable, porque en todo caso hay que movernos en función al rating, a la sintonía y una tarifa negociada puede encontrar una persona especializada para hacer esto. Hay algunos periodistas, no todos, para dejarlo bien claro, algunos periodistas que trabajan en instituciones, en universidades, en algunas empresas, también que han estado hoy día metidos en el tema de la corrupción. Sin embargo, esos son casi intocables. Porque más esta prensa, presidente, y no toda, porque creo que hay gente muy correcta, porque hay de todo, como lo hay también acá en el Congreso, acá hay de todo también. Pero hay alguna prensa, presidente, también, que se jacta de decir que con los congresistas nos movemos y decimos lo que nos da la gana, protegidos por la inmunidad parlamentaria. Por la inmunidad parlamentaria. ¿Y cómo están protegidos los periodistas? Por la inmunidad absoluta, totalitaria, infinita, persécula, para siempre, con el argumento de la libertad de expresión. Con el tema de la libertad de expresión puede hacer lo que les da la gana, no importa si mienten, si inventan, si son perversos, si tergiversan, si distorsionan, no les interesa. A veces el titular no va con el cuerpo de texto que hay adentro. Esa es la verdad. Y si queremos una patria mejor, hay que poner nuestra parte todos para consensuar las cosas. Pero creo que el proyecto que presentó Mauricio Mulder me parece bastante redondo. Quizá pueden haber algunos ajustes. Lo que no puede ser, presidente, es lo que sucedió. En el Ministerio de Educación se entregaron casi 1.000 millones de soles para auditorías. Sin embargo, hoy día vemos en la televisión, todos los medios de comunicación, en el mes de febrero nos presentan los alcaldes que quieren ir a la reelección, obviamente nos presentan todos los colegios que se vienen abajo, todos. Presentan solamente 100 millones de soles para infraestructura. Pongámosles 300 para que queden los colegios recontra bien. Pero no, se gastaron en asesorías y más asesorías de auditorías. Casi 1.000 millones en auditorías y asesorías, eso es un pecado. Eso está en la Contraloría, por si acaso. Por lo que si queremos realmente mejor un país para todos, porque un día estamos a un lado y el otro día estamos al otro, lo que no se puede permitir es que con el tema de la libertad de expresión y con el tema del libre comercio, por otro lado, estemos poniendo en forma subjetiva, de una manera, el tema que los medios tienen que tener comunicación, sí señores, a los del oficialismo, porque eso sí es cierto, señor Cheput, a través de la presidencia. Los medios de comunicación tienen la obligación social de hacer publicidad social también. No me toques mi cuerpo, junta tu agua, tapa tu bidón de agua, lleva a tu hijo a vacunar. ¿Esto tiene que pagar el Estado o es una obligación social de los medios de comunicación? De todos, absolutamente todos. ¿Saben cuánto se deben reparaciones? 150 millones. Hoy va a haber en unas semanas una reunión en la OEA por el tema de lo que dé el Perú en temas de reparaciones. Todo, por supuesto todo, pero menos para la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Algo se sabe de esto? Montones de ONGs hoy ya implicadas, complicadas y vinculadas a temas de violaciones sexuales o de acosos. Las grandes ONGs del día de hoy. Entonces, presidente, si realmente queremos tener una prensa objetiva, verdadera, porque ni siquiera funciona en la prensa su comisión de ética, porque ante situaciones que hemos visto el día de hoy, la comisión de ética de la prensa peruana ha quedado de lado. Porque igual, pues como buenos autónomos también se protegen. Yo no digo acá también, sí lo hacemos, es verdad. Porque para emitir opinión, también hay que reconocer las cosas. Y sí, presidente, yo le puedo dar la interrupción al congresista Cheput, se la doy. No, es que ilusión, sí, es un debate. Bueno, lo que quería la idea es eso, el debate, que puedan